Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme en otro video más. Hoy estaremos realizando este camino de mesa. Puede ser para Navidad, puede ser para cualquier temporada del año. Nosotros mismos realizamos a nuestra manera y a nuestro estilo. Aquí lleva un bordado muy sencillo donde estaré indicando el paso a paso. Ubiqué un color de azul pastel y quedó así de esta manera, en puras cadenetas y puntada de margarita. Luego también va decorado con este encaje y hace que la tela se note más bella. El color de la tela lo puedes escoger a su gusto y también en el decorado. Estos son los materiales: tijera, aguja de bordar. Esta es aguja punta Roma. Estaremos ocupando tela blanca de lino fino. Necesitamos 1 metro por 28 centímetros de ancho. Vamos a estar ocupando también este bastidor, también le decimos tambor, como tú lo llames, y madejas de bordar en un solo tono de color azul clarito. Vamos a empezar a realizar una línea por toda la mitad con una regla de los 28 centímetros, 14 centímetros a cada lado. Marco aquí voy marcando de esta manera a toda la tira. Luego pasamos con la misma regla, hacemos la línea a toda la tira. Ya teniendo la aguja con su hilo y al extremo un nudo, empezamos a realizar por toda la línea del proyecto en puras cadenetas. Voy a coger acá en el inicio para que el video no me quede tan largo. Estaré realizando de esta manera a toda la tira en puras cadenetas. Miren cómo voy pasando la aguja allí, la saco acá adelante y paso. No la vayan a apretar mucho para que la tela no se vaya a arrugar. Las cadenetas tienen que llevar la misma dimensión o la misma medida desde donde iniciaste. Voy por toda la línea. Cuando ya terminan aquí, aflojan el tornillo y corremos el bastidor otro poquito. Y vamos acomodando. Apretamos aquí un poco y seguimos realizando las cadenetas. Regreso cuando terminamos. Bueno, yo ya llegué hasta acá al final de la tira, todo lo que se llama cadeneta. Ahora pasamos al siguiente punto. Estaré indicando en otro color para que puedan mirar mejor la puntada. Les explico en este tono. Cuando ya hayamos realizado todas las cadenas, quedan de esta manera. Entonces ahora aquí no voy a hacer ningún remate. Ahora, ¿qué sigue? Paso este aquí y saco en esta parte de aquí.
saco ahí la aguja, así. Ahora mando el hilo hacia acá y de nuevo cojo la aguja y en el mismo orificio cojo y paso. Haga de cuenta que es la misma cadeneta, así es como queda. Ahora paso el hilo y saco en el mismo orificio donde se elaboró la primera cadeneta ahí. Paso y la halo. Esta misma puntada que hice aquí la hago en esta parte. Ahí, y abrazo el hilo y queda. Ahora por detrás y paso acá al siguiente. De esta forma. De nuevo elaboro este mismo punto en este lado de acá. Mire cómo pongo, pincho la aguja en el mismo orificio, saco un poquito así y la paso ahí. De nuevo saco en el mismo orificio para hacer a este lado de acá, así. De nuevo mando el hilo hacia acá y en el mismo orificio. De esta manera es como vamos elaborando en cada cadeneta. Vamos elaborando en este punto, en este punto, en este y en este. Aquí le enseño cómo va quedando en el blanco. Mire cómo se ve de bonita. Tal como indiqué en el verde. Todo es repetitivo. Así como ustedes miran. De esta manera. Tú le colocas el color deseado. Este es un color pastel, me encanta ese tono, no es tan fuerte. En la parte de aquí atrás hacemos un remate. Vea cómo quedó de bonita a toda la tira. Para este trabajo del bordado se fueron 2 madejas de bordar enteras. De los 28 centímetros de ancho, ahora vamos a realizar la orilla. Vamos a doblar de esta manera, medio centímetro hacia adentro y otros medio centímetros hacia adentro, en total 1 centímetro, y la vamos a coser en máquina que me quede bien bonito. Lo mismo en la parte de aquí, en el ancho, realizamos de la misma manera. Voy a estar ubicando encaje. Ustedes pueden decorar con sesgo o con lo que tú tengas en casa. Estaré ubicando este encaje que me está midiendo 3 centímetros de ancho. Entonces voy a estar decorando a todo alrededor, en este lado y en este lado de acá. En el ancho puedo ubicar del mismo material, o si no este que es más ancho. Este está midiendo 6 centímetros. Estaría quedando por esta parte así, en ambos lados. Pero recuerden, primero vamos a ubicar 1 centímetro como les explicaba. Cogemos medio centímetro, otro medio centímetro, en total 1 centímetro. Yo iré cogiendo junto con el encaje. Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Espero les haya gustado. Así quedó el encaje ya ubicado por la orilla, en el lado del ancho y por los lados, acá y en este lado. Ese bordado como se ve de bonito, hace un realce muy bello.
Así que estaremos viendo en un próximo video.